El título que tenemos para el sermón de esta mañana es bastante raro. Es bastante raro para muchos. Y es que algunos aquí no tendrían problemas si el título de este sermón fuera Resistiendo el sufrimiento. Tampoco habría mucho problema si el título fuera Soportando el sufrimiento o Aceptando el sufrimiento. Pero el título de esta mañana es diferente. Es un llamado a buscar, o si se prefiere, para ser más exacto, según las palabras del autor, a escoger sufrir en lugar de no sufrir. Hermanos, eso hace raro el título de este sermón. Porque hoy no estoy llamando a la iglesia y a los que están afligidos y a los que están en tribulación a llevar la carga, a soportar, y hoy no podré consolar directamente esas circunstancias, sino que hoy estoy llamando a toda la iglesia, a todo cristiano, a que busque, a que escoja el sufrimiento y huya de la comodidad. Y esto hace difícil y raro este sermón. Todos nosotros por naturaleza buscamos huir del sufrimiento. Al menos que tengamos un problema mental que tiene un nombre llamado masoquismo, que es el deleite por el dolor. Pero en lo general, la mayoría de nosotros buscamos huir del sufrimiento. Déjenme ponérselos así. Ninguno de nosotros soportamos traer esa espinita pequeña del nopal en nuestro dedo. ¿No es cierto? No estoy hablando de una espina que nos enterramos, sino de esas pequeñas espinitas que en mi pueblo les llaman aguates. Esas pequeñas espinitas del nopal, por más que queremos ignorarla, está ahí, y hasta que no viene alguien con unas pincitas, lograríamos estar tranquilos. ¿Y quién de nosotros, al sentir la molestia de una muela, no sería capaz de retrasar o hasta cancelar sus vacaciones con tal de arreglar ese intenso dolor? Y en las pruebas y dificultades espirituales, hermanos, ¿cuál suele ser nuestro primer ruego a Dios? Por favor, quítalo. Pero el ejemplo que tenemos delante, hermanos, el ejemplo de Moisés, es uno que, como he dicho, no nos está llamando simplemente a soportar sufrir, sino a escoger sufrir. Déjame preguntarte esto, hermano, ¿cuáles han sido tus últimas decisiones por medio de las cuales has decidido sufrir? ¿Podrías mencionar las últimas 3? ¿Las últimas 4? ¿Cuáles son tus últimas decisiones o determinaciones en tu vida en donde conscientemente has dicho, bueno, aquí podría quedarme cómodo y estar tranquilito y no sufrir y pasarla relax? Pero prefiero más bien libremente salir de esta mi comodidad para abrazar el sufrimiento,
Mi hermano, ¿puedes recordar la última decisión o acción en tu vida cristiana que refleja esta realidad? Seamos honestos. Quizá muchos de nosotros ya pasó hace tanto tiempo eso que no lo recordamos. ¿A qué nos está llamando este texto? Es importante aclarar que el ejemplo de Moisés no es un ejemplo de la búsqueda de sufrimiento irracional. Es muy importante definir esto. Moisés no buscó sufrir por sufrir. Dice Pablo que había algunos en la iglesia de Colosas que estaban infringiendo ciertas disciplinas sobre el cuerpo, que aunque tenían cierta reputación entre los hombres, no obstante no tenían ningún beneficio espiritual. El sufrimiento al cual Moisés decidió abrazar es un sufrimiento racional. Es la decisión de dejar la comodidad racionalmente para abrazar el sufrimiento racionalmente. Alguien podría empezar a dormir en el suelo frío a partir de mañana para buscar el sufrimiento. Y puede decir, es lo que nos enseñó el pastor, así que antes que digan eso y me traigan sus dolores de espalda el próximo miércoles diciendo, hermano, estoy adolorido, déjenme aclarar que con este sermón no me estoy refiriendo a eso. Si tienes un buen colchón para dormir, úsalo. Esto es más profundo. Dice Pablo en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No, la Biblia no nos llama a un sufrimiento sin propósito. La Biblia nos llama a un sufrimiento con propósito, un sufrimiento con intencionalidad. No se trata simplemente de sufrir por sufrir, de disciplinarnos por disciplinarnos, de trabajar por trabajar, de desvelarnos por desvelarnos. Se trata de un sufrimiento específico. Y antes de responder a la pregunta de en qué consiste la racionalidad de este sufrimiento, ¿en qué consiste lo racional? ¿Por qué estás diciendo que Moisés sufrió con propósito? ¿Por qué sufrió Moisés? Contéstame a esa pregunta. Antes de que vayamos a responder a esa pregunta, déjenme hacer un paréntesis aquí. Mis hermanos, este es un texto bastante difícil de predicar. No tanto por la dificultad del texto, sí hay algunas dificultades que vamos a ir viendo mientras lo voy exponiendo, pero principalmente porque su aplicación es variada. El mayor problema, la mayor dificultad del texto que tenemos por delante es que no hay una aplicación exacta. Puede haber algunas sugerencias, algunas ideas, pero la forma
en la cual Dios ha llamado a todo cristiano a salir de su comodidad y abrazar y escoger el sufrimiento, es diferente en cada uno de nosotros. Es por eso que hoy cada ilustración y cada ejemplo que traigo lo he intentado pensar para hablar de la forma más general, y sea el Espíritu Santo quien te llame a ti en particular a lo que a ti sí te está llamando a hacer. Hermanos, aquí hay padres de familia, y a los padres de familia nos ha llamado a escoger el sufrimiento de una forma particular diferente a la mujer. Pero vean esto, entre padre de familia y padre de familia les ha llamado a cosas específicas en ese llamamiento. Déjenme ponerlo de otro ejemplo. En la iglesia tenemos 2 pastores y dos diáconos. Los 2 diáconos están llamados a dejar ciertas comodidades y escoger el sufrimiento. Pero incluso en el llamado de diáconos, cada uno tiene también llamamientos particulares en su oficio que Dios le llama a sufrir diferente al otro. Lo mismo con el pastor Fernando y conmigo. Pueden ver la dificultad. Puede haber 2 madres aquí, que ambas madres tienen 2 hijos, que ambas madres se educan en casa, que ambas madres tienen un buen marido, etcétera. Y Dios puede estar llamando a cada una de ellas a un sacrificio espiritual particular. Puede haber 2 hombres aquí que Dios les ha bendecido con economía, y Dios le está llamando a uno de una forma particular a usar su economía y a otro de otra manera particular. Mis hermanos, ¿pueden ver la dificultad del texto? ¿Pueden ver la dificultad de lo que tenemos delante? Por eso, yo dejaré que el texto fluya y que sea el Espíritu Santo que te toque en donde te tiene que tocar, hermano. Pero yo no puedo ser juez, ni tu hermano, ni tu prójimo puede ser juez de lo que tú debes o no debes de hacer en los aspectos particulares. Hay aspectos generales que todos debemos hacer. ¿Es difícil venir al día del Señor para algunos? Bueno, eso es parte de lo que implica. Todos estamos llamados a hacer ese esfuerzo, pero hay también aspectos particulares. ¿Por qué sufrió Moisés? ¿Y de qué manera lo debemos imitar? Moisés sufrió, hermanos, por 2 razones. Porque Moisés decidió ofrecer a Dios obediencia. Moisés decidió ofrecer a Dios una obediencia a todos los mandamientos de Jehová. Todos los mandamientos que Jehová le había enseñado a Moisés por medio de sus padres. Por eso dice Pablo que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Yo no me imagino cómo era la vida de Moisés con sus colegas, con sus compañeros, cuando quizá estos lo invitaban a hacer cosas erradas y él, teniendo la ley de Dios en su corazón, prefería retenerse. Quizá recibía burlas, quizá recibía oprobio y demás, incluso quizá regaño de su propia madrastra, la princesa. No sea cobarde, hágalo usted también. Así que Moisés sufrió por obedecer a Dios, por obedecer los mandamientos de Dios. A esto, todos los que estamos aquí estamos llamados. Si guardar los mandamientos de Dios implica
sufrimiento, debemos elegir mejor obedecer a Dios y abrazar ese sufrimiento. Permíteme preguntarte, mi hermano, hay un mandamiento que el guardarlo te está trayendo sufrimiento. La vida de Moisés nos enseña que es menester, que es necesario abrazar ese sufrimiento. Pero en segundo lugar, Moisés, además de querer guardar la ley del Señor en general, recuerden que él también tenía un mandamiento en particular. Moisés había sido llamado para ser el libertador. Y eso le trajo sufrimiento. Para poder cumplir la vocación y el llamamiento específico que Dios le había dado, Moisés tenía que decidir abrazar el sufrimiento en lugar de quedarse en la comodidad. Mi hermano, todos aquí tenemos una vocación particular, un llamamiento general como cristianos, guardar los mandamientos de Dios que da a todo cristiano, y llamamientos particulares, el cumplir nuestras diferentes vocaciones de una manera que sea agradable a Dios. Y para hacerlo, esto implicará dejar la comodidad y abrazar el sufrimiento. Por esa razón sufrió Moisés, porque decidió obedecer a Dios en lo general y en lo particular. Dios te llama a vivir de una forma, Dios nos llama a todo cristiano a vivir de una forma general en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Dios demanda cosas de nosotros. Pero Dios demanda en cada una de esas áreas, en lo personal, en nuestra familia y como miembros de la iglesia, nos da llamamientos y vocaciones y cargas diferentes que estamos llamados a obedecer. Pero mis hermanos, para hacerlo tendremos que estar dispuestos a abrazar el sufrimiento. En segundo lugar, ¿por qué sufrió Moisés? Por el pueblo de Dios. No solo quería obedecer a Dios, quería servir al pueblo de Dios. Oh, hermanos, es que Moisés miraba diferente a Israel de lo que lo miraba el faraón. ¿Qué miraba Faraón con el pueblo de Israel? Miraba un montón de personas peligrosas, casi como ganado peligroso. Muchos ven a la iglesia de una forma semejante, como un mero club, como una mera organización, institución humana. Y entonces la desprecian y la rechazan en su corazón. ¿Por qué? Porque no es diferente al club de tal equipo o al club de tal movimiento social o incluso deporte. Pero Moisés veía diferente a la iglesia del antiguo pacto. La veía como el pueblo elegido de Dios y él como uno que era parte de aquella edificación de ese pueblo. Moisés se sabía parte del pueblo de Dios y sabía el lugar que ocupaba en este llamamiento de servir al pueblo de Dios. Mis hermanos, antes de que iba a dar este argumento al final de mi sermón, pero yo sé que puedo perder al 80% de los que están aquí si no digo esto ahora. Así que lo diré ahora.
Yo sé que muchos están empezando a excusarse en su mente, pero era Moisés, hermano. Pero era Moisés, él era el libertador de Israel. Claro que él estaba llamado a sufrir de una forma particular, pero Dios no me está llamando eso a mí. Así que, bebé, déjame seguir jugando contigo. Así que, pensamientos de lo que tengo que hacer mañana, vengan a mí. Así que, o empiezan a decir, no, esto debería ser este hermano. Yo creo que sí, este hermano debería empezar a echarle ganas en esto. Mis hermanos, dejen que la palabra llegue a su corazón. Porque ¿a quién escribió esto el apóstol? A los miembros de la iglesia que estaba siendo perseguida, para que los miembros de esa iglesia siguiesen el ejemplo de Moisés. Mi hermano, con el ejemplo de Moisés, sí Dios está hablando a los diáconos de esta iglesia, sí Dios está hablando a los pastores de esta iglesia, sí Dios está llamando a aquellos que tienen un llamado en su corazón al ministerio pastoral, sí eso es verdad, pero Dios está llamando a cada miembro de este lugar, a todo aquel que se dice cristiano, a imitar el ejemplo de Cristo y no solo a una élite de cristianos. Los está llamando a todos. Sí, Moisés tenía un encargo especial respecto al pueblo de Dios y por eso decidió sufrir y vivir. Pero ¿no escucharon la exhortación que nos dio nuestro pastor esta mañana? Que nosotros somos la iglesia de Dios. Que nosotros somos más que un montón de personas reunidas, casi más que ganado congregado aquí. Somos las piedras vivas que Dios está formando. Y mi hermano, tú tienes un llamamiento para con tu iglesia local de escoger dejar la comodidad para abrazar el sufrimiento y servir a el pueblo de Dios. De hecho, eso es lo que vamos a ver después en Hebreos. Les va a llamar particularmente a todo el capítulo 13. Les dice las cosas que tienen que hacer unos con otros. Hospedarse unos a otros. Visitarse unos a otros. Dejar de pelearse unos con otros. Perdonarse unos a otros. Servirse unos a otros. Permanecer en amor fraternal, mantenerse juntos en la doctrina, este es el llamamiento de Cristo a esta iglesia local, a cada cristiano. ¿Por qué sufrió Moisés? Porque quería porque quería obedecer a Dios y porque quería servir al santo pueblo de Dios. En tercer lugar, Moisés quería sufrir, o escogió el sufrimiento porque veía bien. ¿Cómo que veía bien? Dice el texto que Moisés tenía por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué gran acto de Moisés. Estando acostumbrado a lo mejor del mundo, decidió dejar eso porque sabía que los deleites temporales no eran comparables con la gloria venidera que aún había de manifestarse. Mis hermanos, Moisés vivía con ojos que podían mirar la eternidad, con ojos que sabían que esta tierra no lo es todo, con ojos que entendían, esto no se acaba cuando muero, esto no se acaba cuando mi cuerpo se hace polvo, esto continúa. Quiero trabajar por la eternidad, quiero servir para la eternidad. Yo sé que me voy a enfrentar al Señor y voy a darle corona, yo lo creo y sé que lo que he trabajado lo voy a poner a sus pies. Quiero trabajar por el Señor. Me pregunto, ¿ves bien, hermano?
¿Tienes claramente en cuenta que esto aquí en la tierra no lo es todo? Ahora, hay dos formas de sufrir: o tomando el cuchillo de madera o tomando el cuchillo del carnicero. ¿Cómo sufrió Moisés? No tomando el cuchillo de madera. Hermano, tú y yo podemos estar pensando que estamos sufriendo, pero nuestro sacrificio para el Señor no es más que un cuchillo de madera en nuestra piel. ¿Cómo? ¿Cuál es el llamado de Dios para el cristiano? ¿Cómo en verdad se sufre según Dios? El ejemplo de Moisés nos lo dice. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó llamarse hijo de la hija del Faraón. La gran tentación del cristiano, ¿saben cuál es, hermanos? La comodidad. La gran tentación del cristiano es o la comodidad del presente que ya gozan, o la búsqueda del sueño egipciano. Saben que desde ese tiempo ya había lo del sueño americano, pero era, en vez del sueño americano, era el sueño egipciano. Esa es la tentación de la mayoría de los creyentes. O gozar de la comodidad que ya tienen, o si no la tienen, trabajar para tenerla en algún momento y gozar de ese sueño egipciano. Buen retiro para un buen descanso, para una buena vejez. Es fácil pasar de la escasez a la comodidad, pero cuán difícil es pasar de la comodidad a la escasez. Y eso fue lo que hizo justamente Moisés. Moisés tenía ciertas comodidades, tenía ciertos lujos y prefirió dejar de gozarlos con tal de obedecer a Dios, de servir a su pueblo y trabajar para el reino venidero. Hermanos, Moisés a sus 40 ya tenía un futuro prometedor. Casa, retiro, ahorros, joya, comida, viajes a Europa. Pero decidió abandonar todos esas comodidades por obedecer a Dios, por servir a su pueblo, para participar de los sufrimientos de Cristo y tener tesoros en los cielos. Pero no solo huyó de las comodidades. Para obedecer a Dios de una forma particular, él huyó de los deleites temporales del pecado. Claro, él huyó de comodidad, pero también huyó de una forma especial del pecado, hermanos. Es que para seguir siendo seguramente parte de esa comunidad, no podía hacerlo sin que de alguna manera siguiese participando de alguna cuestión pecaminosa. Pero él quería obedecer a Dios y por lo tanto estaba dispuesto a rehusar todo pecado. ¿Cómo más? Dejando la comodidad, rechazando los deleites temporales del pecado. Pero vean aquí, versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Oh, hermanos,
Las excusas que ya estamos poniendo ahora en nuestra mente ya estaban en Moisés mismo seguramente. Moisés quería obedecer a Dios, servir al pueblo y unirse a Cristo en sus sufrimientos. Ahorita voy a explicar qué significa esto. Pero no fue todo. Él fue al lugar, él se identificó con el pueblo en los maltratos. ¿Saben cuál es la tentación de nosotros creyentes del siglo XXI, que fue la misma tentación de Moisés? El servicio al pueblo de Dios, el servicio a Dios vía Wi-Fi o Bluetooth. Vean esto. Moisés pudo decir, ¿sabes qué, conciencia? Me has estado empujando a que ya tengo 40 años, tengo que presentarme al pueblo, pero esto implica que deje comodidades, que arriesgue, que sufra con el pueblo. Conciencia, ¿no has pensado que puedo ayudarles mucho más estando en la posición en la que estoy? Sirvo más aquí donde estoy. ¿Por qué salirme de la casa de Faraón? Es más, les voy a pasar un dinerito mensual para que se tranquilicen. Es más, me voy a postular como presidente para ver si logro ayudarlos. Ese es el servicio Wi-Fi. El que rehúsa poner las manos, tiempo, bienes, el ser y servir a Dios de una forma que no cuesta y que no es sacrificial. Moisés decidió servir a Dios, servir al pueblo y participar de los sufrimientos de Cristo, dejando las comodidades, huyendo del pecado y poniendo su ser entero en la dificultad. Y por último, arriesgando. Dice que retó, que no tuvo temor del rey de Egipto. Yo creo que esto no está hablando del Moisés de los 40 años, sino que está hablando del Moisés de los 80 años. Porque el Moisés de los 40 años todavía tenía temor, pero el Moisés de los 80 fue y se paró delante del rey y dijo, deja ir a mi pueblo. Deja ir para que alaben a Jehová. Y se paró delante del rey y no tuvo temor al hombre más poderoso del mundo. Bueno, esto nos enseña algo, hermanos. Mientras estás escuchando este sermón, piensa en ti. Y si alguien más viene a tu mente que dices, mi hermano necesita crecer en esto y demás, que puede ser verdad, ponlo en las manos de Dios, exhórtalo de una manera apropiada y espera pacientemente a que la obra de Dios se haga, pues le tomó 40 años a Moisés llegar a la madurez en esto. Esto no lo digo para que tomen flojera, porque algunos ya no llegarán de aquí a 40 años, hermanos, con todo respeto. Pero esto lo digo para que seamos pacientes. Déjenme llegar a la aplicación. Hermano, déjame preguntarte, ¿qué cosas, qué comodidades estás prefiriendo no tener para servir a Dios, para servir a su iglesia y para unirte a los padecimientos de Cristo? ¿Qué es esto de unirte a los padecimientos de Cristo? Cristo padeció por nosotros para nuestra salvación, dándonos ejemplo de la manera que debemos sufrir. De manera, mis hermanos, vean esto, que cuando yo decido sufrir en Cristo,
Yo estoy teniendo la más íntima comunión con Él. Por eso dice el autor que consideró como más deleite padecer con el pueblo que gozar de los bienes temporales, porque cuando Moisés sufría en Cristo, se estaba uniendo a la vida de Cristo, y esto era el deleite, y esto era la satisfacción más grande de su alma, cuando se identificaba con Él místicamente, haciéndose uno con Él en esos padecimientos. Déjame preguntarte, mi hermano, ¿qué comodidades conscientemente estás dejando para poder obedecer a Dios en sus mandamientos, en tu vida, en tu llamamiento como padre de familia, mujer, hijo, soltero, miembro de una iglesia local? ¿Qué mandamientos generales, qué comodidades estás dejando para obedecer esos mandamientos generales que nos corresponden por nuestras vocaciones? ¿Y qué comodidades estás dejando en los mandamientos especiales, en el llamamiento particular que Dios te está haciendo a ti? ¿Qué estaba pasando con los creyentes del primer siglo? Estaban siendo perseguidos. Y estaban empezando entonces a diluir al cristianismo, a cortar con el cuchillo de palo. Pero él dice: no, imiten a Moisés, el cual prefirió no tener toda la comodidad, todas las riquezas, todos los placeres de esta tierra, sino que voluntariamente se identificó para obedecer a Dios, para servir a su pueblo, y en última instancia porque él sabía que su Cristo moriría por él, y él quería identificarse con él, él quería caminar en sus mismas pisadas. Esta era la tentación del creyente del primer siglo, y sigue siendo nuestra tentación. Este es el llamamiento, hermano. ¿Qué cosas conscientemente empezarás a dejar de tus comodidades para identificarte con los sufrimientos del pueblo de Dios y servir así a tu Señor? Es algo que tienes que meditar. Es algo que tienes que contemplar. Yo no te puedo decir lo que esto significa para ti. Claro, si vienes con un mandamiento muy claro que dice: hermano, estoy teniendo luchas con el computador, estoy viendo cosas inapropiadas. Claro, ahí tengo un consejo particular. Haz esta cosa para que rehuses ese pecado. Si tienes luchas en cómo guardar el día del Señor, hay consejo claro. Pero también hay un llamado especial a cada uno. Dios le ha dotado a cada uno con una familia particular, con una situación particular, con una soltería particular, con ser parte de esta iglesia como miembro de una forma particular, con una riqueza particular, con unas fuerzas particulares, con un tiempo particular. Y el punto que estamos siendo llamados aquí es que en medio de todo eso que Dios nos ha dado, estemos dispuestos a dejar ciertas comodidades para servirlo a Él, servir a su pueblo y participar de los sufrimientos de Cristo, que es el deleite más grande que el creyente puede tener. Este es el llamamiento a la iglesia del primer siglo. Este es el llamamiento para ti, mi hermano. Para obedecer a Dios en lo general, no hay otra ruta que negarnos al pecado. Para obedecer y honrar a Cristo en lo particular, no hay otro camino que la abnegación. Para servir al pueblo de Dios en verdad, no vía Bluetooth, no hay otra forma que usar nuestras manos, nuestros pies, nuestros bienes para servirlo. Para avanzar el reino de Dios, no hay otra forma que sacrificar
Hermano, ¿lo estás haciendo? Hermano, ¿lo harás? Si no lo estás haciendo, ¿lo harás? ¿Dejarás alguna comodidad para participar de las incomodidades que se pasan cuando se obedece a Dios, se sirve a su iglesia? Madre, mujer, esposa, esto lo puedes hacer tú en tu hogar y con tu iglesia. Cuando escoges cortarle tiempo al sueño para levantarte y mortificar tu pecado. Cuando decides cortarle tiempo a esas distracciones, como el Facebook y otras cosas, para encomendarte a Dios, para tener un buen trato con tu marido. Cuando incluso algunas cosas que te son lícitas, quizá algunos programas, prefieres no verlos con tal de tener más tiempo con tus hijos y predicar el evangelio, inculcarles la santidad. Cuando tienes las manos llenas, estás buscando la forma de participar en servir en tu iglesia local, quizá con pequeñas cosas. Quizá con preparar un poco de arroz cuando se es necesario, preparar un poco de comida cuando viene y poder ofrecer a una persona que llega a nuestra iglesia. ¿Y qué podríamos decir de el joven, de la soltera, del pastor, de los diáconos? Pero esto es solo un ejemplo para que sus mentes y el Espíritu Santo les llame a sus corazones de la forma en la cual están siendo llamados ustedes, hermanos, en la cual estamos nosotros siendo llamados a sacrificar comodidad, tranquilidad, seguridad, estilo de vida, cantidad de vacaciones, cantidad de compra de zapatos, cantidad de bienes, para poder participar de los sufrimientos del pueblo de Dios. Que el Señor les guíe en esto. Dios les ha dado cosas para que las disfruten, y a veces es necesario huir del sufrimiento, como Pablo lo hizo cuando se escapó de ser perseguido. Pero Dios llama a cada cristiano a que se aleje de la comodidad y empiece a vivir para el siglo venidero. ¿Qué cosas sacrificarás, dejarás, quitarás para obedecer a Dios, servir a la iglesia, servir al pueblo de Dios y empezar a trabajar para el reino que no perece? ¿Qué coronas empezarás a construir para ofrecer a tu gran Redentor y Salvador? Porque ejemplo tenemos de uno que tenía plenitud y participó de los sufrimientos. Nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre y hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, hay uno que salió de la comodidad. Eso nos va a decir después el apóstol. Salgamos pues fuera del campamento llevando sus vituperios. Dentro del campamento está la comodidad, pero Cristo no se quedó dentro del campamento, salió fuera del campamento. Él tomó carne, Él asumió carne. Si de una manera quiero convencerte a que de alguna
forma, dejes comodidades y te pongas a participar de los sufrimientos de Cristo, es poniéndote a Cristo mismo enfrente, a tu Salvador, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que asumió carne y vino a sufrir y vino a padecer pobreza y vino a redimir a su pueblo con mucho sufrimiento. Y ahora cuando nosotros decidimos padecer, nos unimos a su vida y su Espíritu Santo nos es dado para tener plenitud y gozo en ello. Querido amigo, la falsa iglesia de Roma ha enseñado que a través de hacer sufrir el cuerpo se obtienen perdón de pecados. Por eso vemos esas peregrinaciones tan crudas, donde hombres se sajan y se lastiman. El sufrimiento del cual he estado hablando hoy, al cual he estado llamando al cristiano, no es para su salvación, sino por causa de su salvación. A ti, querido amigo, no te llamo a que vengas a sufrir para que tu alma se salve. A ti te llamo a que creas en el Cristo sufriente para que tu alma se salve, porque Él murió y sufrió por nuestros pecados para darnos vida eterna. Pero a ti, querido hermano, que tienes vida eterna, contempla a ese Salvador. Contempla a ese Jesús, uno mejor que Moisés, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.